Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a revisar el tema de funciones. Este tema también es conocido como programación modular. ¿Y en qué consiste? Bueno, hasta ahorita en tu programa tú tienes una función principal o función main, pero vamos a suponer que este es tu programa principal. Realmente este es un módulo o una función y lo que podemos hacer es que desde este módulo podemos llamar a otros módulos o funciones. De hecho, en este video vamos a utilizar el concepto de módulos o funciones de forma intercambiable, aunque en algunos casos se hace diferencia entre ellos, pero por cuestiones prácticas para nosotros realmente significa lo mismo. Bueno, en cualquier módulo principal o en cualquier programa principal hay un inicio y luego se viene ejecutando tu programa sentencia tras sentencia o instrucción tras instrucción. En este caso aquí yo estoy mostrando una estructura secuencial, pero bien podrías tener aquí estructuras condicionales o ciclos, no importa, pero bueno, tu programa se viene ejecutando de arriba hacia abajo en sentencia tras sentencia. Llega un momento en que tú puedes llamar a un módulo, como en este caso. Aquí estamos llamando a la función 1. ¿Y qué pasa? En este momento el control de tu programa se pasa a este módulo al que nosotros estamos llamando. Y este módulo también tiene su inicio y tiene su fin. Y también se ejecutará instrucción tras instrucción. Y cuando llega al fin, el control del programa regresa al punto en que se llamó. Entonces, si te das cuenta, esto que tenemos de este lado es una función o un módulo y esto que tenemos de este otro lado es otra función u otro módulo. La idea es que desde una función o desde un módulo podemos llamar a otra función o a otro módulo y de eso trata la programación modular. Pero aquí tengo un ejemplo un poco más completo. Mira, aquí tenemos la función principal o el main. Y aquí tenemos una serie de instrucciones que se van ejecutando una tras otra. Aquí creamos un objeto teclado, declaramos variables, otra variable, pedimos que se introduzca un valor, lo leemos, pedimos otro, lo leemos y en este momento nosotros llamamos a una función que se llama fn crear asteriscos. Es esta función que está acá. Aquí puedes ver, este es el nombre, fn crear asteriscos. Esta función fn crear asteriscos recibe dos parámetros. Aquí hay uno que se llama fill y que es de tipo entero y aquí hay otro que se llama call y es de tipo entero. Entonces cuando nosotros llamamos a la función le tenemos que pasar dos parámetros. Aquí se llaman igual, fill y call. Podrían tener en este caso aquí un nombre distinto. Lo que sí es importante es que sean, como en este caso se está indicando acá, el primero entero y el segundo entero. Fill y call son enteros. Fueron declarados acá arriba. Puedes ver que aquí está fill y aquí está call. Y bueno, cuando se manda a llamar esta función, aquí se crea una variable cad, se hacen dos ciclos y estos dos ciclos están generando asteriscos o una cadena de caracteres con asteriscos y algunos saltos. Y aquí cuando termina este programa tiene una sentencia return. ¿Qué hace esa sentencia return? Regresa un valor. ¿Qué valor regresa? Cad. Esta variable cad que fue declarada acá arriba es lo que esta función regresa. Las funciones pueden regresar valores o no. Cuando una función regresa valor, como en este caso, que regresa la variable cad, y si esta variable cad es de tipo string, la función debe indicar aquí qué es lo que regresa. Aquí se está indicando que esta función, crear asteriscos, regresa un string. Y como la función regresa un valor, entonces nosotros tenemos acá donde la llamamos que asignar con un igual a una variable el valor que la función está regresando. Es decir, si aquí regresa 3 asteriscos en cad, acá estamos recibiendo en la variable asteriscos ese valor. Observa lo siguiente. En este caso, esta variable asteriscos fue declarada acá y es de tipo string. Debe coincidir. Es decir, si esta función regresa un string, acá tenemos que recibirlo en una variable de tipo string. Y entonces, posteriormente, esta variable lo que hacemos acá es imprimirla. Entonces, el programa se viene ejecutando aquí de arriba hacia abajo
Llega a este punto, se viene el control acá, se ejecuta este módulo o función de arriba hacia abajo, termina y regresa el control acá. De eso se trata la programación funcional. Y aquí tenemos la forma general de una función. Toda función debe tener un nombre, nombre de la función. Luego va el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra. Y dentro de estos paréntesis vienen los parámetros. ¿Cuántos parámetros? Bueno, puede haber muchos. Estos parámetros son los valores que recibe la función. Ojo, hay funciones que no reciben parámetros. ¿Qué pasa cuando una función no recibe parámetros? Bueno, que aquí únicamente se pone el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, pero no se pone nada aquí dentro. Esas funciones no reciben parámetros. Ahora, cuando sí reciben parámetros, por cada parámetro debemos indicar el tipo de dato y el nombre de cada variable separados por comas. Como en este caso, estamos indicando tipo, parámetro 1, coma, tipo, parámetro 2. Los tipos pues son los tipos de datos que ya conoces, enteros, flotantes, strings, los tipos de datos que tú necesites. En cuanto al nombre de la función, bueno, tú te vas a inventar los nombres de tus funciones, pero debes seguir las reglas de los identificadores que ya vimos en videos anteriores. Ahora, aquí atrás tenemos la palabra void. ¿Qué significa void? Las funciones pueden regresar valores o pueden no regresar nada. Cuando una función regresa un valor, se indica acá el tipo de dato del valor. Ojo aquí, una función solo puede regresar un valor, no puede regresar 2, ni 3, ni nada. Entonces, si esta función regresara un valor de tipo entero, aquí pondríamos int, como en el caso de la función anterior que vimos, que regresaba un string, aquí indicamos nosotros string, porque esta función regresa un string. Pero hay funciones que no regresan nada. Cuando una función no regresa nada, se indica la palabra void con minúscula. ¿Vale? Bueno, ¿qué más te comento? Cada función tiene su llave que abre, aquí comienza, y su llave que cierra, aquí termina. Y todas las instrucciones, pues lo que tú quieras poner aquí dentro, las estructuras ya sean secuenciales, condicionales, ciclos, lo que necesites, todo lo tendrás que poner aquí dentro. Bueno, ahora esta es la función, pero la función se debe invocar, se debe mandar llamar en algún momento. Cuando tú mandas llamar la función, indicas el nombre de la función y los parámetros que esta función recibe. Aquí no se ponen tipos de datos, aquí únicamente se pasan variables o valores. Y cuando una función no regresa nada, como en este caso void, bueno, no se asigna una variable igual a algo. Como en el caso anterior, en este caso, esta función si regresa algo, regresa un string, entonces debes recibir ese valor en una variable. Pero si la función no regresa nada, entonces únicamente la llamas acá sin recibir o sin tomar un valor de regreso. También te comento lo siguiente. En este caso podrás tú observar que estamos usando dos palabras que están aquí de más. Esta palabra public, de momento puedes ignorarla, solo considera colocarle public. Ya posteriormente, cuando entremos en los conceptos de programación orientada a objetos, hablaremos de esto. Y esta otra palabra llamada static, de momento considérala, colócala como tal static. Entonces vamos a trabajar ahorita con funciones que son públicas y que son estáticas, pero estos dos conceptos los revisaremos posteriormente. De momento lo que importa es el nombre de la función, el tipo de dato de regreso y los parámetros que recibe, como acá te lo estoy indicando. Eso es lo que debes entender: el nombre de la función, los parámetros que recibe y el tipo de dato que regresa. Y si no regresa nada, se indica void. Cuando no regresa nada, no hay return. Cuando regresa algo, sí hay return. Aquí tengo el ejercicio que estábamos viendo en las diapositivas. Aquí puedes ver la función main. Aquí puedes ver que se crea el objeto teclado, se declaran las variables fila y columna y la variable asteriscos de tipo string. Solicitamos el número de filas, lo leemos, el número de columnas, lo leemos y llamamos aquí a la función crear asteriscos. La función crear asteriscos está declarada aquí arriba. Las funciones se desarrollan dentro de la clase.
¿sale? No va una función dentro de otra. Es decir, aquí está la función main que comienza aquí y termina acá. Y aquí hemos colocado otra función. La función crea asteriscos. Bueno, para que veas cómo se ejecuta, cómo sigue la ejecución de este programa, vamos a crear un punto de interrupción. ¿Cómo creamos un punto de interrupción? En una instrucción como en esta, la primera que tenemos aquí, le damos clic de este lado y estamos aquí creando un punto de interrupción. Ahora vamos a depurar el programa. ¿Qué es esto? Lo vamos a correr paso a paso para ir viendo qué es lo que pasa. Para depurarlo, para debuguearlo, vamos a ejecutar acá control F5 o vamos a dar clic en este botón que tenemos aquí. ¿Qué va a pasar? Nuestro programa empieza a ejecutarse, pero va a ir paso a paso. Y aquí vamos a ir viendo esta línea verde para saber en qué línea se está ejecutando nuestro programa. Todo programa entonces comienza en el main. Aquí tenemos el main, ahí comienza todo programa y lo primero que hace es crear el objeto teclado. Para ir instrucción por instrucción vamos a dar clic en esta herramienta o dar clic en F7. Bueno, damos clic aquí y va a avanzar a la siguiente instrucción. Las declaraciones pues no se detienen ellas, va a brincar hasta esta instrucción. Entonces damos clic, ahí está. ¿Qué hace esta sentencia cuando está aquí? Es que todavía no la ejecuta. La va a ejecutar ahora y va a imprimir, introduce el número de filas. Damos otra vez aquí. Ya imprimió eso. ¿Cómo sabemos que ya lo imprimió? Acá en Output o la salida podemos ver que ya está este mensaje. Introduce el número de filas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic nuevamente en esta sentencia, pero ve que ya no está seleccionada en verde esta línea porque está esperando acá un valor. ¿Cuántas filas queremos? Vamos a indicar que queremos 3 filas y damos enter. Ahora ve que mi programa va en esta línea verde. Damos en avanzar, damos nuevamente en avanzar y ahora podemos ir aquí a la salida. Está esperando, introduce el número de columnas. Vamos a indicar que queremos 5 columnas. Lo que estamos indicando de esta manera es que queremos 3 filas de 5 asteriscos. Eso es lo que queremos. En este momento se llama la función crear asteriscos y se pasan dos valores: fill, que tiene el valor de 3, como puedes observar aquí. Ahí está, aquí dice fill, tiene el valor de 3. Y call, aquí está, esta variable call tiene el valor de 5. De hecho, también lo puedes ver acá abajo. Fill es un entero que tiene el valor de 3 y call es un entero que tiene el valor de 5. Bueno, en este momento cuando se llama esta función, si nosotros damos clic nuevamente acá para continuar, el control de este programa va a pasar a la función de acá arriba, a la función crea asteriscos. Vamos a ver, ahí está. Pasó a esta función crea asteriscos y aquí tenemos dos variables, fill y call. Ojo, no son las mismas de acá abajo, aunque se llamen igual. Como están en otra función, son otras variables. Son fill, que pertenece a la función crea asteriscos, y call, que pertenece a la función crea asteriscos. Pero bueno, los hemos indicado con el mismo nombre en este caso para que sepas que se refieren a lo mismo. Fill toma el valor 3, que es el valor que le pasamos acá. Call toma el valor 5, que es el valor que le pasamos acá. Y comienza, crea una variable cad. Esta variable se va a crear y ahora esta variable cad está vacía. Aquí la puedes ver, no tiene nada. Aquí está. Pero esto lo que va a hacer este for de afuera es que va a dar 3 vueltas. Pero por cada vuelta que dé, este for de adentro va a dar 5 vueltas. Porque call vale 5. ¿Y qué va a hacer? Va a agregar a cad un asterisco. Cada vez que dé una vuelta le agrega un asterisco. Entonces ahí tenemos un asterisco. Ya que lo puedes ver, la variable cad tiene un asterisco. Vamos, otra, nuevamente, 2, 3, 4, 5. Se agregaron los asteriscos y el salto de línea. Ahora va a crear otra línea. Nuevamente va a agregar los asteriscos. Ahí está. 3 veces.
y al final va a regresar CAD. ¿Qué tiene CAD? Los asteriscos que nosotros hemos solicitado. Eso es lo que va a regresar. Cuando regrese este valor, va a regresar el control acá abajo. Aquí está en pausa, está esperando que termine esta función para que regrese acá. Veamos. Ahora regresa acá y la función asteriscos, o más bien la variable asteriscos, ahorita todavía no tiene un valor. Pero en cuanto avanzamos un paso, ahora sí la variable asteriscos tiene los asteriscos que hemos indicado y que los puedes ver aquí. Ahí están los 3 renglones. Y lo que vamos a hacer aquí en esta sentencia pues es imprimirlos. Así que le damos nuevamente avanzar y ahora sí ya imprime. ¿Cómo lo podemos ver? Veamos acá en la salida. Acá está la impresión que nosotros esperábamos. Bueno, ahora vamos a ejecutar esto, pero sin ir paso a paso. Vamos a ejecutarlo todo de corrido. ¿Cuántas filas queremos? Queremos 2 filas y queremos que tenga cada fila 6 asteriscos. Aquí está. Aquí están 2 filas y cada fila tiene 6 asteriscos. Esta es la salida. ¿Cómo logramos esto? Llamando a esta función crear asteriscos. Te comentaba también que las variables que tenemos acá, fill y call, nos tienen que llamarse exactamente igual acá. Es decir, nosotros pudimos haber llamado, no sé, f a esta variable y a esta variable c. Claro, esta variable f y c que tenemos aquí son las variables que vamos a estar utilizando aquí adentro. O sea, en vez de fill ya no existe fill, es f, y en vez de call ya no existe call, es c. Entonces, cuando nosotros llamamos a la función crear asterisco, nosotros pasamos los valores que vienen aquí en fill y que vienen acá en call. Aquí los pasamos. Acá son otras variables, tienen otro nombre, no importa. Lo importante es que si aquí indicamos que se reciben 2 parámetros, como en este caso hay 2 parámetros, bueno, entonces acá tendríamos nosotros que enviar 2 valores. Si recibiéramos un solo parámetro, acá tendríamos que enviar un solo valor. Vamos a suponer lo siguiente. Supóngase que nosotros aquí en la variable c, la tenemos aquí dentro, variable c, que vale, no sé, vamos a indicarle 5. Entonces acá ya no recibimos la variable c. Esta función recibe un solo parámetro. Ojo, un solo parámetro. Entonces, cuando la mandamos a llamar aquí, tenemos que enviar un solo parámetro. De hecho, si enviamos los dos, marca error. Puedes observar aquí que está marcando un error. ¿Por qué? Porque recibe un parámetro y nosotros le estamos pasando 2. Pero si le pasamos uno nada más aquí, fill, entonces, bueno, ahora ya no hay error. Lo importante es que si tú indicas que recibe un parámetro, solo le pases un valor, ¿vale? Y otra cosa. Si el parámetro aquí indicaste que es un entero, lo que le pases aquí tiene que ser un entero. Le pasamos fill y fill es de tipo entero. En este caso, lo que pedimos es el número de filas. Obviamente que para este ejemplo ya no nos sirven las columnas, porque realmente solo queremos el número de filas. Si nosotros indicamos que queremos 2 filas, bueno, cada fila en este caso va a tener 5 asteriscos. Veamos. Vamos a indicar que queremos 2 filas. Ahí están las 2 filas y cada fila tiene 5 asteriscos. Ahora, hay funciones que no reciben parámetros. Imagina que nosotros no solicitamos el número de filas. Supóngase que nosotros aquí dentro tenemos la variable f y la variable f ya tiene el valor de 3. Y en este caso le vamos a poner a columnas 7. No queremos recibir ningún parámetro. Entonces, cuando una función no recibe parámetros, aquí se deja vacío. No se indica nada, pero los paréntesis sí van. Pero si la función no recibe parámetros, bueno, cuando la llamamos no debemos pasarle nada. Pero también se indican los paréntesis, así de esta manera. Para este ejemplo, bueno, ya no es necesario introducir el número de filas, porque realmente pues no la estamos utilizando. Si nosotros corremos este programa, lo que va a hacer es que va a imprimir ¿cuántas? Bueno, estamos indicando aquí 3 filas de 7 asteriscos cada uno. Aquí se llama la función. Veamos. Ahí están las 3 filas de 7 asteriscos cada uno de ellos. Ahora, hay funciones que no regresan
valores. Esta función regresa un string. Aquí estamos indicando que regresa un string. Ojo, si nosotros indicamos que regresa algo, tiene que haber un return. Cuando la función llega al return, entonces regresa el valor. Si tuviéramos sentencias abajo de esta, si aquí tuviéramos nosotros alguna otra sentencia, esta sentencia, lo que fuera aquí, ya no se ejecuta. En cuanto se alcanza el return, se termina la función. Si hay cosas después, ya no se ejecutan. Bueno, en este caso te comentaba, el return, la sentencia return lo que hace es regresar el valor. ¿Qué va a regresar en este caso? Cat. Cat es una variable. Aquí está. ¿De qué tipo es? String. ¿Por qué string? Porque nosotros indicamos que la variable debe ser de tipo string. Por ejemplo, si nosotros indicáramos que la variable es de tipo entero y regresamos a, como en este caso, un string, va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no coinciden los tipos. O sea, esto no tendría ningún sentido. Entonces, pero si nosotros pusiéramos, no sé, return 5, por ejemplo, bueno, estamos indicando aquí que vamos a regresar un entero y regresamos un 5 y el 5 es un entero. Ya no hay error aquí en la función. Pero hay un error acá abajo. ¿Por qué? Porque la función regresa un entero y nosotros lo estamos recibiendo en una variable que es de tipo string. No podemos recibir un entero en un string. Tendríamos que recibirlo, por ejemplo, en una variable entera. En este caso, fill. Fill es una variable de tipo entera. Esto sí podría ser posible, pero no es el objeto ahorita de este ejercicio. Bueno, te comentaba, regresando, como teníamos nuestra función que habíamos indicado aquí, que esta función regresa una variable de tipo string. Hay ocasiones en que las funciones no regresan nada. Cuando una función no regresa nada, lo que hacemos es indicar la palabra void. Void con minúsculas. Void es indicar no regresa nada. Pero si una función no regresa nada, no tiene que tener return. ¿Por qué? Porque no regresa nada. En este caso, esta función no regresa nada. Por eso indicamos aquí void. Cuando es necesario usar una función que no regresa nada, por ejemplo, si nosotros lo que queremos aquí era calcular este string e imprimirlo aquí. Es decir, esta sentencia que imprime, podríamos tenerlo dentro aquí e imprimir aquí mismo. Podemos imprimir aquí cat. En este caso, esta función crea asteriscos, no regresa nada. Como no regresa nada, no tiene return. Pero si no tiene return, no tenemos que asignar su valor a una variable. Simplemente la llamamos de esta manera. Esta sentencia en este ejemplo ya no tiene ningún caso. Bueno, aquí estamos llamando a una función crear asteriscos que no recibe parámetros y que no regresa valores. Entonces, cuando una función no recibe parámetros, aquí no se pone nada. Y si no regresa valores, bueno, no se pone una variable antes, una variable que sea igual a lo que regrese, porque no regresa nada. Veamos, corremos aquí nuestro programa y aquí está la salida. 3 filas, cada fila tiene 7 asteriscos. Bueno, y puede haber funciones que no regresen nada, pero que sí reciban, claro, absolutamente. Es decir, nosotros podríamos tener aquí esta función que recibe F y que recibe C, fila y columna, ¿sí? Pero no regresa nada. Esta función recibe 2 parámetros, pero no regresa nada. Entonces, cuando la llamamos, tenemos que pasarle 2 parámetros, fill y col. O si tú quieres directamente aquí con valores, es decir, podríamos nosotros indicarle aquí, queremos 2 renglones y cada renglón con 10 asteriscos. Bueno, no importa. Eso es correcto. Lo importante es que si aquí dice que recibe 2 parámetros, aquí le pasemos 2 valores. Si aquí dice que el primero es entero, aquí que sea entero. Si el segundo es entero, que sea entero. Porque claro, uno puede ser entero, otro puede ser flotante, uno puede ser string, como sea. No importa. Veamos esto. En este caso, aquí tenemos lo que solicitamos. Solicitamos 2 renglones, aquí están, y cada renglón tiene 10 asteriscos. Esto es lo que se está ejecutando. Pero, pues podemos llamarlo aquí con fill y con call también.
En este caso podríamos ahora sí habilitar esto para que se pidan dos valores, que es la fila y la columna. La corremos, vamos a correr este programa y ahora sí, ¿cuántas filas queremos? Queremos 4 filas. ¿Cuántas columnas o cuántos asteriscos quieres en cada fila? No, pues queremos 20. Ahí está la salida. Bueno, entonces, recapitulando, hemos visto que hay funciones que no regresan nada. Cuando no regresa nada, se indica void y no hay return. Hay funciones que no reciben parámetros. Cuando no reciben parámetros, no hay nada aquí dentro y no se le pasa ningún valor. Puede haber funciones que no regresen y sí reciban. Puede haber funciones que sí regresen y no reciban, o que regresen y reciban, como tú lo necesites. Y bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio completo. Queremos crear una función que imprime la tabla de multiplicar. ¿De qué? De n. Es decir, nosotros podemos indicarle, por ejemplo, 8. Si n vale 8, queremos que imprima esto, la tabla de multiplicar del 8. 8 por 1, vamos a evitar aquí el 0. Vamos a empezar en 1, 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4 y así hasta 8 por 10 igual a 80. Eso es lo que queremos. Veamos. Lo primero que necesitamos es nuestra variable n. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar que se introduzca el valor para nuestra variable n. Luego lo capturamos. N va a ser igual a teclado.nextInt. Ya tenemos el valor de n. Ahora, vamos a llamar a la función imprime tabla. Fn, podemos darle el nombre que queramos siempre y cuando usemos las reglas de los identificadores. Imprime tabla. Y le pasamos n. Eso es todo lo que queremos, lo que tenemos que hacer. Ojo, esta función imprime tabla no existe. Vamos a crearla. Y la vamos a crear pero fuera de la función main, pero siempre y cuando estemos dentro de la clase. Es decir, la clase, que es esta clase ejemplo 1, comienza aquí y termina acá. Bueno, aquí dentro vamos a comenzar. Bueno, ya hemos indicado aquí nuestra función imprime tabla. Debe recibir un valor n. ¿De qué tipo es n? Entero. Int, y aquí ponemos n con minúsculas. Es otra variable. No importa. Ahora ya no hay un error, porque aquí llamamos a la función imprime tabla que recibe un valor entero. Y aquí tenemos la función imprime tabla que recibe un valor entero. Esta función en este caso no regresa nada. Las palabras public y static siempre las vamos a indicar hasta ahorita. Bueno, dentro, ahora sí, pondremos el código para imprimir la tabla de multiplicar. Indicamos ya ahora sí aquí dentro lo que va a imprimir, n, que es el número de la tabla, por i, que va a ser 1, 2, 3, 4 hasta 10, igual a n por i. Bueno, ahí está nuestra función, ya está terminada, nuestra función imprime tabla. Y aquí llamamos a nuestra función imprime tabla. Nosotros podemos correr este programa, por ejemplo, y ahora dice introduce el valor de n. Indicamos 7 y aquí tenemos la tabla del 7, que en este caso comienza en 0, 7 por 0, 7 por 1 y así hasta 7 por 9. Bueno, tenemos un error, no queremos comenzar en 0 y no queremos terminar en 9. Queremos comenzar en 1 y queremos terminar en 10. Entonces sí, en este caso debe comenzar en 1 y debe ser menor o igual a 10. Ahora sí, corremos nuevamente la tabla del 7. Ahí está, 7 por 1 hasta 7 por 10, 70. Si corremos nuevamente, indicamos que queremos la tabla del 5. Ahí tenemos la tabla del 5. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.